Buenos días. Bueno, vamos a hacer un análisis de cómo está la situación a nivel nacional en cuanto a la información de el SINADES, el Sistema Nacional de Funciones, cómo vamos en cuanto a la curva de crecimiento, a la última fecha de actualización eh, proporcionada por tal organismo del Estado, en base a la sala situacional del Ministerio de Salud, en donde está tal información. La última data que tenemos disponible del Sistema Nacional de Funciones está al día 7 de julio. ¿Ok? Entonces ya hemos descargado esa información y la tenemos por acá. ¿Ok? Vamos a verificar aquí en cuanto a la fecha última que se tiene registrado acá en el año 2020, mes de julio, día 7. Acá lo tenemos. Bueno, tras hacer el análisis del año 2020, comparándolo con el año 2019, sabemos pues que hay un crecimiento enorme a partir del mes de abril de este año. Aquí lo vemos, ¿no? Vemos como en el año 2020, como los primeros meses mantenía una uniformidad semana a semana. Sin embargo, a partir de esta semana, que viene a ser la primera semana de abril, comenzó el crecimiento de fallecidos debido a la coyuntura, debido a la crisis actual ocasionada por el COVID, en la cual nuestro sistema de salud colapsaron y pues eso originó pues de que gran cantidad de fallecidos se originaran, los llamados hoy en día subregistro. Sin embargo, habría que revisar, y como lo vengo haciendo en cada informe, qué regiones son las que han originado ese ascenso, qué regiones son las que han conllevado a este aumento, a este incremento excesivo, comparándolo con el año 2019, ver qué regiones son las que han permanecido en una situación estable, similar o inclusive menor al año 2019. ¿Qué regiones son las que, a pesar de mostrar este ascenso y conllevando por consiguiente al ascenso, incremento a nivel nacional, cuáles regiones son las que ya están en descenso y cuáles aún están en ascenso? Entonces hay que hacer ese análisis también, porque si bien es cierto, los números presentados de manera general indican pues de que sí, ha sido un incremento enorme, pero hay que revisar los números en todo su contexto, región por región. Si nosotros visualizamos aquí, pues a nivel nacional estamos en ascenso, ¿no? Estos meses, desde el mes de abril hasta mediados de junio. Nosotros notamos que a partir del 16 de junio se nota pues ya un descenso marcado, inclusive hasta el 7 de julio. Sin embargo, vemos pues que desde el 16 de junio al 23, la diferencia entre una y otra semana son de menos 308, o sea, hacia abajo. Luego del 23 de junio al 30, menos 167, y del 30 de junio al 7 de julio, menos 135. Vemos acá que el descenso viene, pero sin embargo hay un descenso de semana a semana más corto, o sea, no es tan largo como lo venía haciendo, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y sin embargo, acá es más corto la diferencia. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? En la pendiente que se va originando. O sea, no es una pendiente de esta forma acá, tan pronunciada, sino que es una pendiente más hacia arriba. Pero habría que ver, pues, como les decía, qué regiones son las que aún están en ascenso y por sus mismos números están ocasionando, pues, de que la diferencia aún no sea tan marcada. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a ese análisis, aunque previamente analicemos la diferenciación en cuanto al año 2019
de nuestro país y cómo ha ido evolucionando en este año 2020 también. Bien, acá lo tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí un comparativo del año 2019 versus el año 2020. Vemos acá el año 2019, mes a mes, sus registros de fallecimientos en el Sistema Nacional de Defunciones. Y acá tenemos en lo que va del año 2020, mes a mes. Si comparamos el año 2020 porcentualmente versus el año 2019, vemos como el incremento, ¿no? Vemos que en enero hubo un incremento del 0.84%, en febrero un descenso del menos 0.37%, en marzo un descenso del menos 3.41% y en abril es cuando ya se siente pues ese incremento de un casi 30% por demás con respecto al 2019 en el año 2020. En mayo un 63.15%, miren acá, como en mayo tenemos 24.141 y en el año 2019 8.897, o sea, hay un incremento del 63%. En el mes de junio hay un incremento del 64%, son 25.851 contra 9.296. Sin embargo, cabe precisar de que aquí notamos que entre mayo y junio, comparando 2020 con 2019, hay una similitud en el incremento. No hay un incremento tan notorio como lo es de abril a mayo, donde de mayo está por encima del doble. Sin embargo, junio con respecto a mayo mantiene un mismo incremento. Y eso lo podemos ver aquí en los números comparando solo el año 2020. Vemos, por ejemplo, que en el 2020, porcentualmente, de febrero a enero, hay un descenso del menos 5%, de marzo a febrero un ascenso del 3%, en abril una subida del 24%, podemos ver pues, ¿no? que abril era 12.000 y en marzo 9.000. En el mes de mayo, con respecto a abril, hay un incremento del 48%, 24.000 contra 12.000, casi el doble. Y luego tenemos en junio, con respecto a mayo, hay un incremento del 6%. Vemos acá que en mayo era 24.000 y en junio 25.000. Es decir, que el incremento entre mes y mes ha sido solo del 6%, mucho menor a como fue de abril a mayo, donde fue casi el doble. Y los números también los podemos ver acá, ¿no? En mayo, con respecto a abril, fueron casi 12.000 más y de junio a mayo fueron 1.700 más. Entonces, es por eso que se marca la tendencia aquí de la bajada, ¿no? Del decrecimiento de casos. Como que si en estos meses de mayo y mediados de junio ya pues se hubiese alcanzado el máximo pico. Pero bueno, vamos nosotros a analizar ahora departamento por departamento, así como sus gráficas respectivas. Acá tenemos los departamentos, cada uno de ellos, mes a mes, en el año 2019 y hacemos el comparativo en este año 2020. Lo que tenemos marcado en amarillo son, digamos, los meses en este año que han ido de una manera con números normales de fallecimientos, sin que se haya producido la coyuntura con respecto al COVID-19 en nuestro país y por consecuencia el colapso de nuestros hospitales. Y eso pues también lo marca la gráfica respectiva acá, en nuestro país. Bueno, vayamos a analizar aquí los promedios. Hemos hecho un cuadro acá de comparativo de los promedios semanales del año 2019, comparándolo con
el promedio semanal del año 2020 de enero a junio. No hemos considerado julio aún porque el mes aún no se ha completado y recién tenemos 7 días. Recuérdense que esta data está en base a la última actualización del SINADEF al 7 de julio del 2020. Veamos, Amazonas tenía un promedio semanal en el 2019 de 18 personas fallecidas y en lo que va del 2020, 15, de enero a junio. Es decir, que tenía un descenso del menos 18%. ¿Cuál es su situación? Mantiene una estabilidad e inclusive menor al año 2019. Y lo podemos ver aquí en su gráfica. Digamos que no tiene un pico marcado en cantidad de fallecimiento, manteniendo un promedio casi similar semanal al año 2019 en este año 2020. Es por eso que eh, el comentario con respecto a la región Amazonas es que tiene una estabilidad inclusive menor al año 2019. ¿Qué es lo que pasa con la región de Ancash? Si ustedes notan acá en la región de Ancash, como los 3 primeros meses mantiene los números, pero ya en abril, mayo y junio comienza pues a un crecimiento alto. Su promedio del 2019 era de 110 y en lo que va de enero a junio es de 155, o sea, es mucho mayor comparando este año con respecto al 2019. Su promedio semanal de 2020 es 155 de enero a junio, pero miremos que solo en julio, en lo que va de los 7 días de julio, ya va a 243 en esa semana. Entonces vemos aún allí una tendencia con ciertos altibajos en cuanto a un ascenso. Y su gráfica así lo demuestra, ¿no? Vemos pues como en abril, cómo se ve un marcado incremento. Aquí se percibía un ligero descenso, pero luego otra vez se incrementó. Entonces acá tenemos ciertos altibajos. Ha logrado una leve contención, pero aún sin una señal de descenso ni ascenso, sino que tiene ciertos altibajos. Pero hay que ver en lo que va del mes de julio, porque miren, si su promedio semanal de enero a junio es de 155, pero ya en julio tiene 243. Entonces hay que ver cómo va, porque podría ocasionarse que esta curva pueda seguir creciendo. Es por eso inclusive que Ancash es una de las regiones que actualmente pues ha sido eh, aún considerada en que prosiga con el tema de la cuarentena. Y este también es uno de los argumentos por los cuales se ha tomado tal decisión. Luego tenemos la región de Apurímac, que tan igual como Amazonas, tiene una evolución estable, similar al año 2019. O sea, no tiene crecimientos abruptos como sí lo ha presentado la región de Ancash. Luego tenemos la región de Arequipa, que es otra de las regiones también fuertemente golpeadas, y aquí lo podemos ver sus números, como a partir de mayo y hacia junio, cómo ha ido el incremento, e inclusive en julio. Su promedio semanal de enero a junio es de 158, pero en esta primera semana de julio ya tiene casi el triple, tiene 445 fallecidos en esta semana de los 7 primeros días de julio. Y su curva lo demuestra así. Ya, a partir de fines de mayo, ingresando a junio, se nota un crecimiento abrupto y todavía aún está en esa tendencia. Y pues Arequipa también es otra de las regiones consideradas también como la cuarentena que aún siga en esa región. Luego tenemos la región de Ayacucho, que mantiene una situación estable con respecto al año 2019 e inclusive menor en sus promedios. Vemos acá que es 30 en lo que va de enero a junio, y vemos que en esta primera semana de julio tiene 26. Y su gráfica así lo demuestra. No muestra pues una tendencia tan alta al ascenso como si lo mostraba Arequipa, por ejemplo, ¿no? Y también la región de Ancash. Es por eso que Ayacucho tiene una situación estable e inclusive menor al año 2019.
Luego tenemos la región de Cajamarca. Y aquí hay que echarle ojo a la región de Cajamarca porque es una región que no fue considerada para que prosiga la cuarentena. Sin embargo, sus números ya deben preocupar porque miremos cómo los 3 primeros meses mantiene una situación estable, inclusive en abril, luego en mayo comienza un poco a crecer y luego en junio comienza a crecer aún más. Si bien es cierto, su promedio semanal de 2019 es de 65 y de enero a junio del 2020 es 57. O sea, hay un descenso del menos 14%, pero sin embargo, miremos julio, que en estas tres primeras, perdón, que en esta primera semana de julio ya tiene 125 fallecidos, más allá del doble de su promedio semanal de enero a junio. Y su gráfica así lo demuestra, que está en ascenso desde mediados de junio. Hay un ascenso muy marcado en la región de Cajamarca. Entonces, y esta región, pues, inclusive no ha sido considerada por el tema de que prosiga la cuarentena. Recordemos que todo este tema del colapso del sistema hospitalario en cuanto a los fallecimientos que se vienen dando como subregistros y en el mismo COVID son a consecuencia pues de esto último, ¿no? Entonces hay una relación también entre los casos que se vienen presentando contagiados a nivel nacional. Hay una relación directa entre el aumento, entre el descenso de los casos y que trae por consecuencia también el fallecimiento de las personas. Y es por eso importante analizar en qué situación también estamos en cuanto al crecimiento y descenso de los fallecimientos a nivel nacional. Pues es importante ver esta curva, ¿no? Es importante ver esta curva en qué situación nos encontramos. Y ojo con Cajamarca, ¿no? Con Cajamarca que aún está en ascenso y debería ser una de las regiones que se debería marcar también una cuarentena, así como las otras 7 regiones que ya conocemos. Luego tenemos la región del Callao, que ha sido una región fuertemente golpeada en los meses de abril, mayo, junio, ya comenzó a bajar un poco. Vemos que su promedio semanal en 2019 era 85, pasó a 192 de enero a junio. En lo que va de julio tiene 250 fallecimientos. ¿Consideramos que está en descenso? Sí, su curva así lo indica. Vemos que a inicio de abril, cómo se marcaba ese crecimiento grande. Luego hubo una ligera contención entre el 19 de mayo y el 2 de junio, luego un leve incremento hacia el 9 de junio y a partir de esa fecha comenzó ya pues a descender. Ya se marca una tendencia al descenso, ¿no? ¿Okay? Es por eso que consideramos que hay una tendencia a la baja en a la región del Callao, ¿no? Como decimos, ha sido una región fuertemente golpeada que por sus gráficos da a entender pues de que su máximo pico ha sido en esta semana del 9 de junio, ¿no? Antes previamente ha existido una contención, pero ya luego ha comenzado a descender a partir del 9 de junio a la fecha. Luego tenemos las regiones de Cusco y Huancavelica, que son regiones que mantienen una situación estable, inclusive menor y similar respectivamente con respecto al año 2019. Sus números marcan una tendencia de iguales números, ¿no? En abril, mayo y junio con respecto a los 3 primeros meses. Inclusive sus promedios semanales, ¿no? son menores o similares en el caso de Huancavelica con respecto al año 2019. Y sus curvas de crecimiento de Cusco así lo demuestran. No hay un crecimiento abrupto como lo hemos visto en Arequipa, en Ancash, en el Callao y también en Cajamarca. ¿Ok? Eso es Cusco y Huancavelica. Luego tenemos aquí 3 regiones que son muy preocupantes y también son regiones que aún siguen en cuarentena, que son Huánuco, Ica y Junín. Huánuco mantenía una situación de números similares hasta el mes de mayo, pero ya en el mes de junio comenzó a crecer.
Ahí lo vemos, 348. Tenía un promedio semanal en el 2019 de 55 y pasó a 60 de enero a junio. Hay un incremento del 8%. Sin embargo, si bien es cierto es 60 de enero a junio, pero ya en julio tiene 97. O sea, ya hay un incremento ahí de casi el 50%. Y su curva de crecimiento así lo demuestra, ¿no? Hay ya un ascenso marcado, un leve altibajo aquí, pero otra vez comenzó a crecer en el mes de julio. Hay que echarle mucho ojo a esta región porque también es una de las que está en cuarentena y el número de casos contagiados también está en ascenso. Luego tenemos la región de Ica, que también es una de las regiones fuertemente golpeadas. Lo vemos como aquí logrando su máximo pico en el mes de junio, por encima de 1.200 fallecidos. Tenía un promedio semanal de 87 en el 2019, pasando a 135 de enero a junio. Pero miren ya que en el mes de julio, los 7 primeros días, en esa primera semana ya tiene 290, muy por encima del doble a su promedio semanal de enero a junio. ¿Cuál es el comentario con respecto a esta región? Que ha alcanzado una contención, pero como que luego de esa contención hay altibajos que muestran otra vez una tendencia al ascenso. Y lo vemos acá. Vemos pues cómo a partir de los finales del mes de abril hay el ascenso bien marcado, muestra acá una leve contención entre el 9 de junio y el 23 de junio, luego aquí marcaba un ligero descenso, pero comenzó otra vez a crecer. Decimos que hay una tendencia al ascenso, ¿por qué? Por la diferenciación entre sus promedios. De enero a junio del año 2020, 135, y en lo que va del mes de julio, en estos 7 primeros días, en esta primera semana, se ha reportado el doble de ese promedio semanal de enero a junio. Es por eso que hay que ver aún esta región, porque puede aún marcar una tendencia al ascenso, y más aún que sus casos contagiados también así lo marcan, que aún no se vislumbra una contención o una tendencia al descenso en esta región de Ica. Igual sucede en la región de Junín. En la región de Junín, otra de las regiones también en cuarentena, vemos como sus números de enero a abril marcan una tendencia estable, pero ya en mayo y junio comienzan a crecer. Y miremos pues la diferenciación de promedios del año 2019, que es 119, y en el año 2020, que es de 125 de enero a junio. Pero en solo la primera semana de julio ya tiene 227, casi el doble de lo que se ha registrado de enero a junio. Y su curva de crecimiento también lo marca así. Vemos pues cómo en el mes de abril comienza una crecida pequeña, luego comienza una pequeña contención con pequeños altibajos, pero luego otra vez del 9 de junio comienza a marcarse ese crecimiento y se ha disparado en esta primera semana de julio. Es por eso que esta región aún está en crecimiento, está en una tendencia al ascenso, ¿no? Luego tenemos la región de Libertad, que es otra de las regiones fuertemente golpeadas, y sus números aquí lo demuestran. Miremos nomás el mes de junio, cómo tiene por encima de los 2.200 fallecimientos. Sus promedios también son disímiles, son diferentes. El 2020 215, el 2019 160. Si bien es cierto, vemos que el promedio semanal de enero a junio es 215, y ya en lo que va la primera semana de julio tiene 531 fallecidos, o sea, muy por encima del doble. Como que pareciese que marcase una tendencia muy hacia arriba al ascenso. Sin embargo, su curva, vemos pues que desde el mes de mayo, mediados, ¿no? Tiene el crecimiento, pero ya a partir del 23 de junio ha logrado como que su máximo pico, luego un pequeño descenso y acá otro descenso más marcado. Entonces, habría que ver aquí, ¿no? Cómo esta región, vemos la siguiente semana de julio,
Pues porque muy posiblemente esta región ya esté alcanzando una contención y esperemos también una tendencia al descenso, ¿no? Hemos puesto aquí como comentario a esta región que tiene una contención. Sin embargo, habría que ir observando las semanas siguientes si es que marca el descenso o aún sigue en ese aplanamiento, aún sigue en esa contención. Luego tenemos aquí tres regiones que están en un marcado descenso, que son Lambayeque, Lima y Loreto. Empecemos con Lambayeque. Y aquí hay algo muy peculiar con Lambayeque. Si vemos los 12 primeros meses del año 2019, es una de las regiones con la menor cantidad de fallecimientos mes a mes. E igual se marcaba en el año 2020, en los 3 primeros meses. Sin embargo, mayo, junio, inclusive abril, ese incremento ha sido muy notorio. Y clara muestra su promedio del año 2019 siendo 12 semanalmente y pasó a 60 de enero a junio. ¿Pero por qué está en descenso? Vamos a verlo acá en su gráfica. Aquí está. Vemos cómo en abril fuertemente golpeado, alcanzando un máximo pico a mediados de mayo, y luego acá ya tiene una tendencia hacia el descenso de fallecimientos en esta región. ¿Ok? E igualmente sucede en la región de Lima, que también ha sido fuertemente golpeada y sus números así lo demuestran comparando abril, mayo y junio contra los 3 primeros meses del año 2020. Sus promedios semanales también así lo demuestran. Sin embargo, su curva de crecimiento ya muestra, ya vislumbra un descenso, ¿no? Aquí lo vemos. Como hay el ascenso, luego acá hay una contención que se ha conservado por aproximadamente un mes y luego ya las tres siguientes semanas hay un descenso. Entonces, capaz el descenso semana a semana se va a notar, las cantidades sean distantes en menor diferencia, pero se va a seguir vislumbrando ese descenso. Y eso es lo que nosotros también esperamos que suceda a nivel nacional, ¿no? Para que haya una mayor respuesta también de nuestro sistema hospitalario y no pueda colapsar. Luego tenemos la región de Loreto, que también ha sido una de las regiones fuertemente golpeadas, pero muestra también un descenso muy marcado. Y aquí lo vemos, ¿no? Como a partir de mediados de abril, un crecimiento abrupto, alcanzando aquí una contención en mayo y luego a partir de finales de mayo ya comienza ese descenso muy marcado en esta región. Luego tenemos la región de Madre de Dios, que es una de las regiones que actualmente está en cuarentena. Vemos que su promedio semanal era 14 en el 2019 y en el 2020 de enero a junio de 19. O sea, hay un incremento del 26%. Vemos acá que en el mes de junio se triplicó su número de fallecimientos con respecto al mes de mayo, ¿no? Y mucho mayor con respecto a los meses anteriores. Sin embargo, si uno ve la curva de crecimiento, vemos pues de que se nota una ligera contención, un ligero aplanamiento del 22 de junio al 6 de julio, ¿no? Entonces, vemos ya que se nota, se percibe esa contención y habría que visualizar, habría que observar cómo va en las siguientes semanas de este mes, si se marca esa contención o se producen altibajos o ascenso o descenso. Lo que nosotros esperamos es que se marque el descenso en esta región. Luego tenemos la región de Moquegua, que es una región donde sus números marcan cierta estabilidad con respecto al 2019 e inclusive menor en un 16%. Vemos aquí su curva de crecimiento. No muestra, digamos, números tan altos con respecto a otras regiones como el Callao, como Lima, como Arequipa, Ica, Ancash, Cajamarca, que mostraron pues ese incremento notorio, pero en Moquegua
aún sus números indican pues de que está en una cierta estabilidad con respecto a la cifra del año 2019 y en lo que va del año 2020. Luego tenemos la región de Pasco, que es una región que percibía en el mes de mayo un crecimiento preocupante, pero ya en el mes de junio se observaba una contención, pero aún se muestran ciertos altibajos. Vemos pues de que su promedio semanal en el 2019 era de 13 y de enero a junio de 2020 19. O sea, hay un incremento del 35%, pero sin embargo, como les decía, aquí en su curva, ¿no? Mostraba un crecimiento preocupante, ¿ok? Pero luego ya se muestran ciertos altibajos y esperemos pues que ya esta región ya vislumbre una situación ya muy similar al año 2019 y que sus casos de fallecimientos también ya desciendan. Luego tenemos la región de Piura, que es una región también fuertemente golpeada y vemos sus números acá como los 3 primeros meses en amarillo, una tendencia muy similar, pero miren ya en abril y ni qué decir del mes de mayo, donde fue su máximo pico, casi los 2.000 fallecimientos. Y en el mes de junio ya comienza a descender. Vemos pues de que muestra del gran golpe que ha tenido esta región. Es como en el 2019 su promedio era de 116 y de enero a junio es 188. ¿Ok? Ese promedio semanal se observa también aquí en lo que va de julio de 185. Y su curva de crecimiento muestra pues de que está en un descenso muy marcado, ¿no? Vemos como de abril un crecimiento abrupto. Acá una contención entre mediados de mayo inicio de junio, y luego a partir del 9 de junio ya comienza a notarse un descenso muy marcado en esta región de Piura. Luego tenemos la región de Puno, que es una región que también tiene números estables e inclusive es menor al año 2019, ¿no? Vemos ahí sus números, diferenciándolos de amarillo con los de rojo. Y su promedio vemos que es mucho menor al año 2019. Vemos que en el 2020 su promedio es 81 semanalmente y en lo que va de julio también tiene casi esa misma cantidad de fallecimiento y su curva de crecimiento también lo denota así. No vemos altibajos grandes en cuanto a un crecimiento que no denote una preocupación en esta región. Luego tenemos la región de San Martín, que es otra de las regiones también que está en cuarentena, que también ya muestra una contención con tendencia al descenso. Vemos aquí pues cómo los 3 primeros meses tienen una misma tendencia, inclusive en abril un ligero crecimiento en mayo, pero y en junio se marca pues ese crecimiento abrupto, ese crecimiento máximo en su pico. Y fruto de ello también vemos los promedios, ¿no? Como de enero a junio es de 61 casos semanales de fallecimientos con respecto a 2019 que era de 54. Pero su curva de crecimiento vemos pues de que efectivamente hay un crecimiento abrupto alcanzando un máximo pico hacia la semana del 24 de junio y ya se vislumbra un descenso. Hay una contención con una tendencia al descenso. Entonces, eso de ahí tendría que verse reflejado en las semanas siguientes en el mes de julio. Luego tenemos la región de Tacna, que tiene una situación estable e inclusive menor al año 2019. Sus números así lo demuestran. Promedio semanal de enero a junio de 18 en el 2020 y en lo que va de julio tiene 17. Su gráfica la tenemos ahí, ¿no? Tiene una situación muy similar al año anterior y no hay crecimientos abruptos de cantidad de fallecimientos en esta región. Luego tenemos la región de Tumbes, que también fue una de las regiones fuertemente golpeadas. Los vemos sus números en mayo y en junio, pero ya en lo que va de junio hacia julio ya tiene esa tendencia al descenso. Su promedio semanal de enero a junio ha sido de 40 fallecimientos
y en lo que va de la primera semana de julio son de 37. Tiene por ahí una situación similar, menor inclusive. Sin embargo, su curva de crecimiento denota pues ya ese descenso, ¿no? Vemos cómo a partir de fines de abril hacia el máximo pico en la primera semana de junio, pero luego ya comienza a descender a partir de esa semana, ¿ok? Entonces habría que ver cómo se marca ese descenso en las semanas siguientes en lo que va del mes de julio. Y por último, tenemos la región de Ucayali, otras de las regiones también fuertemente golpeadas. Vemos que en el mes de mayo, 753, mucho más allá del 5 veces de lo que eran los tres primeros meses. En este mes de mayo, alcanzando su máximo pico. En lo que es enero a junio, su promedio semanal es de 73 y en esta primera semana de julio tiene registrado 33 fallecimientos, ¿no? Es mucho menor. Y su curva de crecimiento denota pues ya ese descenso de casos, ¿no? Vemos aquí como el crecimiento abrupto marca aquí en la semana del 5 de mayo y el 12 de mayo esa contención y luego a partir del 12 de mayo ya comienza el descenso muy marcado en esta región de Ucayali, ¿no? Bueno, ese es el análisis de las 25 regiones de nuestro país, así como hemos presentado también el análisis a nivel nacional. Cómo se nota pues también el descenso. Lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Aquí vemos pues ya que se logra esa contención y aquí ya marca el descenso en nuestro país, pero para eso hemos visto qué regiones son las que han conllevado a este ascenso, qué regiones de esas que han estado en ascenso marcan ya un descenso y qué regiones aún están en ascenso. En resumen, las tenemos por aquí. Las regiones que están en un marcado descenso son Callao, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali. Las regiones que están en una situación estable e inclusive menor o similar al año 2019 son Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Digamos que estas regiones son las que no se ha sentido tanto el impacto comparándolo con el año 2019, no ha visto un crecimiento abrupto, cosa que sí sucedió en estas 7 regiones, Ucayali, Tumbes, Piura, Loreto, Lima, Lambayeque y Callao, que ya estas regiones ya tienen ese descenso muy marcado. Luego tenemos la región de Ancash, que tiene una situación de contención con ciertos altibajos aún. La Libertad ya muestra una contención, igual que Madre de Dios. Pasco y San Martín muestran una contención, Pasco con altibajos aún, y la región de San Martín tiene esa contención con una tendencia al descenso. Luego, las regiones que preocupan aún por su marcado ascenso son estas 5 regiones, que son Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, a pesar que se vislumbra una contención, pero aún con altibajos, con tendencia al ascenso. Y luego tenemos la región de Junín. Ahora, de las regiones que están aún en cuarentena, la que, digamos, tienen una cierta contención, un comportamiento diferente, son Madre de Dios y San Martín. Sin embargo, las regiones de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín y Ancash aún muestran esa tendencia al ascenso y con ciertos altibajos. Sin embargo, la región de las que no están en cuarentena y que sí preocupa es la región de Cajamarca, ¿no? Bueno, ese es el análisis al cierre del 7 de julio, tomando los datos oficiales del Sistema Nacional de Defunciones. Esperemos pues de aquí a una semana más cómo nos llevan los números. Sin embargo, es una buena señal que se marque pues ese crecimiento. Posiblemente sea un crecimiento de descenso, o sea, sea un descenso entre semana y semana en los números muy similares, sea un descenso muy lento, pero lo importante es que ya estamos viendo ese descenso. Y habría que ver pues
estas regiones, ¿no? Ancash, Madre de Dios, San Martín, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, e inclusive Pasco de la Libertad, cómo se comporten en las semanas siguientes. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos de aquí a una semana más.